hay que precisar que actualmente, ¿no? Hay situaciones, ¿no?, donde se solicita la ejecución de las actas de conciliación o de los laudos arbitrales. Bien, el tema de las actas de conciliación, como bien hemos dicho, ¿no?, ante cualquier conflicto jurídico, las partes de dicho conflicto pueden acudir a un centro de conciliación y solicitar la invitación del caso y eventualmente arribar a un acuerdo total o parcial sobre la controversia. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Podría ocurrir lo siguiente. Tenemos a un arrendador llamado Juan y un arrendatario llamado Carlos. Juan y Carlos. Pero Carlos, vencido el contrato, no desea apartarse del bien. Entonces, como no desea apartarse del bien, obviamente que en ese caso Juan tendrá que iniciar un proceso de desalojo. Pero Juan, para evitarse un proceso de desalojo que le conlleve a pasarse años para lograr la devolución del bien, acude un abogado y este abogado le dice: ¿por qué no celebras un nuevo contrato de arrendamiento, pero ahora con un sujeto llamado Pedro? Entonces, Juan celebra con Pedro otro contrato de arrendamiento. Pero obviamente que Juan va a incumplir el contrato. ¿Por qué va a incumplir el contrato? Porque sencillamente no puede dar cumplimiento a dicho contrato en vista que el bien esté en posesión de Carlos. Entonces Pedro le va a decir: bueno, te voy a invitar a conciliar. Van a un centro de conciliación y llegan a un acuerdo. ¿Y a qué acuerdo llegan? El acuerdo es que Juan se compromete a entregar el bien a Pedro para el cumplimiento del contrato en el plazo de 5 días. Pasan los 5 días y no se cumple el acuerdo. Como no se cumple el acuerdo, Pedro solicitará la ejecución del acta. Se va a iniciar dicho procedimiento y también se tendrá que poner en conocimiento de este tercero que ocupa el bien sobre el cual se va a dar cumplimiento al acta. Entonces seguramente que Carlos se va a personar al proceso y va a decir: pero el quien está ocupando el bien soy yo. Por consiguiente, dicho título es fraudulento. Pero yo me pregunto, ¿en qué ámbito sería fraudulento? Manifestación de voluntad, sea inexigible, es exigible, sí es exigible. Nulidad, agente capaz, forma, fin, quizás el fin. Muchos dirán: pero doctor, el fin parece que es un fin ilícito. No. Puede ser un abuso de derecho, quizás, pero el abuso de derecho no es un acto ilícito. Entonces, los argumentos que pueda esgrimir el tercero no van a ser suficientes para evitar la ejecución. Y el juez muy probablemente va a solicitar que se cumpla el acta. Cuando el juez ordene el cumplimiento del acta vía auto final, lo que va a ocurrir puede ser lo siguiente. Concretamente pueden darse dos situaciones. La primera es que el juez ordene el cumplimiento del acta, pero solo entre las partes que figuran en el acta. Es decir, que se produzca el lanzamiento ¿de quién? El lanzamiento de Juan a favor de Pedro. Doctor, pero el juez no va a poder hacer el lanzamiento de Juan porque en el bien se encuentra Carlos. Claro, no. Entonces el juez no podría llevar a cabo el lanzamiento. Es decir, se daría todo el procedimiento, pero no se puede llevar a cabo el lanzamiento. Segunda solución. Va a depender de cómo está redactada el acta. ¿Por qué? Porque si el acta señala o dice o afirma en el acuerdo que se debe entregar el bien a favor de Pedro,
si no se señala, si no se especifica expresamente que quien debe entregarle el bien deba ser Juan a Pedro, el juez dice, yo me limito a dar cumplimiento al acta. ¿Y eso qué significa? El cumplimiento del acta y del acuerdo es que se entregue el bien a favor de Pedro. Punto. No dice que debe entregarlo Carlos, ni Juan Pérez, ni otra persona. Entonces, en ese escenario, puede ser que dependiendo del contenido del acuerdo, el juez pueda dar el cumplimiento a dicha acta. Doctor, ¿y en ese caso usted no cree que se podría producir una arbitrariedad? Sí. Recordemos que el abuso del derecho, si bien es cierto, no es una ilicitud, implica un perjuicio. El abuso de derecho implica un perjuicio. ¿Y qué perjuicio? Se está vulnerando el derecho de posesión de este tercero. Recordemos que la posesión en el Perú es un derecho. Este tercero, al margen que esté poseyendo el bien de manera ilegítima porque el contrato de arrendamiento venció, eso no significa que nos podamos valer de determinados instrumentos para abusar de ese instrumento y vulnerar un derecho. Pero, como bien señalaba, esta situación no solamente ocurre con las actas de conciliación, sino también puede ocurrir con un laudo arbitral. Me explico. Que este es un caso real. Ustedes seguramente tienen conocimiento de un hecho concerniente al Camal de Yermateros. Y saben que hay una gran disputa entre los hermanos por la administración del Camal. Los Paredes, muy bien. ¿Qué ocurrió? Ocurrió esta situación. Si yo les hiciera la siguiente pregunta, vamos a ver qué respuesta obtendríamos. Pregunta: ¿se puede celebrar un contrato de compra-venta de un bien ajeno o no? Sí, claro, claro. Yo puedo comprar y vender un bien que no es mío. ¿Se puede hacer eso? Sí. Pero, ¿cómo así? Ahora va el caso de los Paredes. Uno de los hermanos vendió una parte del Camal a un tercero. Vendió. Doctor, pero el Camal está en una disputa. Sí. No se ha determinado aún cuáles serían los derechos sucesorios de los hermanos. Ni se ha dividido el Camal para saber las cuotas ideales o cuotas fijas sobre el inmueble. ¿Sí? Pero uno de los hermanos le vendió un tercero. Y dentro de este contrato de compra-venta se estableció una cláusula arbitral. Ustedes saben que las partes, ¿verdad?, en un determinado contrato pueden introducir una cláusula arbitral, donde ambas partes renuncian, ¿no?, a la jurisdicción o a la competencia de los jueces para que sean los árbitros quienes tengan que dilucidar una controversia. ¿Y en qué consistía la controversia? En el que el tercero había cumplido con pagar íntegramente el pago del bien y que el vendedor no había cumplido con la entrega del bien. Entonces, ante ese conflicto se van al arbitraje, y el arbitraje, los árbitros fallan al favor del tercero. Es decir, el tercero, el laudo ordena que se cumpla con la entrega del bien. Ahora, la pregunta es, doctor, en ese contrato supuestamente estaba delimitado el terreno, el bien inmueble. Sí, estaba delimitado físicamente, mas no registralmente, porque obviamente el Camal aún no tiene las partidas para que sea debidamente independizado, pero físicamente el Camal sí está dividido, físicamente mas no registralmente. Entonces, ¿qué ocurrió? En el contrato de compra-venta se precisaron, ¿no?,
los límites físicos del área que estaba siendo objeto del contrato de compraventa. Cuando se da o se produce el laudo, los árbitros ordenan qué parte física del bien deba ser entregado al comprador. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Con el laudo, el tercero, ¿no?, ante el incumplimiento, solicitó la ejecución de dicha parte, dicha porción. ¿Y ahora para qué? Lo que pasa es lo que quería el hermano que había vendido supuestamente esta porción del terreno, era tener la administración del camal de esa porción del terreno. Sí, esa era su finalidad. Ante el incumplimiento de la entrega, este tercero solicita la ejecución del laudo, ¿no? Y obviamente el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que acá no se discuten aspectos fácticos, ordena que se cumpla la entrega de la parte física del camal, en el extremo o en la parte indicada en el laudo arbitral. Ahora, uno dirá, pero doctor, pero ese es un laudo que es jurídicamente imposible. No. Recordemos algo. El tema de la propiedad en el Perú, ¿no?, implica usar o disfrutar o disponer de un bien, ¿verdad? La ley no dice no, bien registral, dice bien. Y si un bien físicamente está dividido, jurídicamente se puede dar, ¿verdad? Al margen de que registralmente no lo esté. ¿Y por qué? Porque en el Perú la propiedad no lo determina el registro. El registro no determina la propiedad. Entonces el laudo no adolecía de un vicio de nulidad. Es decir, ¿era posible dar cumplimiento a dicha decisión arbitral? Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Los hermanos, habiendo tomado conocimiento de dicha situación, obviamente se apersonan como terceros, ¿no? Como terceros con interés. Dice, ¿cómo es posible que mi hermano haya vendido una parte del terreno, ¿no?, cuando aún está en litigio? Pero ¿qué le dice el juzgado? Dice, yo no sé si están en litigio, si se ha partido del bien, si hay una sucesión, si hay cotas ideales. Eso es irrelevante. Porque lo que acá se tiene que cumplir es lo decidido en el laudo. Acá no se habla que es propietario, sucesor, está registrado, cotas. No. Acá solamente se debe dar cumplimiento al laudo. ¿Y qué ocurre en ese caso? Bueno, lo que ocurre concretamente es que los demás hermanos se apersonan al proceso como terceros con interés y alegan un derecho fundamental. ¿Y cuál es el derecho fundamental? Alegan el derecho de posesión. Que los hermanos estaban poseyendo el bien y que era imposible ejecutar un laudo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué era el laudo? Un comprador y un vendedor. Sí, pero ¿qué ocurre? Se va a ejecutar, se va a dar entrega a un bien del cual hay terceros que son poseedores. Es decir, el argumento que el propio tribunal, y ustedes si quieren más tarde, acurren a la página web del Tribunal Constitucional y verifican laudos arbitrales, caso los hermanos Paredes, van a encontrar la sentencia. ¿Y qué ordena el Tribunal Constitucional? Ordena que en el caso de los procesos de ejecución, los jueces están obligados no solamente a dar cumplimiento al título, sino que también deben verificar que los efectos de los acuerdos, de las actas o de los laudos, sea solamente en función a las partes. ¿Para qué? Para no afectar derechos de terceros. Por si acaso, no es un precedente vinculante, es una sentencia llamada en el ámbito del TC exhortativa. Exhorta a los jueces, ¿no?, les llama la atención, se podría decir, que cuando tengan que resolver procesos de ejecución sobre actas y laudos arbitrales, que las partes de dichos acuerdos o laudos sean los mismos sobre los cuales van a recaer los efectos de las
resoluciones judiciales en los procesos de ejecución. Si hay terceros que puedan verse afectados por el cumplimiento de las actas o de los laudos, el juzgado no debería dar cumplimiento a dichas actas. No debería. Pero, ojo, el tribunal tampoco lo prohíbe. No es que exhorta, recomienda, llama la atención, dice, tengan en cuenta, cuando tengan procesos de ejecución en materia de laudos y actas de conciliación, deberán tomar en cuenta que los que son parte de este proceso sean las mismas quienes se vean afectadas, perjudicados, quienes sufren las consecuencias o mantengan las consecuencias en los procesos de ejecución. Es decir, eso es lo que ha previsto el TC, ¿no?, en el caso de los laudos y en el caso de las actas de conciliación. Es decir, al margen de los dos criterios que he podido dar, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado una jurisprudencia de carácter exhortativa, más no obligatoria, pero que de alguna u otra manera nos señala, ¿no?, cuál es el devenir en el caso de los procesos de ejecución. Entonces, en el primer caso de la sentencia de conciliación, ya como el tribunal no vendría caso, en el caso de que usted planteó primero, ¿se abonaría el derecho de posición de la persona? Es que hay una situación, el tribunal no establece, no es una sentencia vinculante, no es obligatoria, solamente, como quien dice, recomienda a los jueces. Pero ¿qué pasa si un juez dice no? Yo voy a dar cumplimiento a lo que dice el laudo o a lo que dice el acta y lo lleva a cabo. Ahora, ¿lo puede llevar a cabo? Claro. ¿Sería un acto de prevaricato? No. Está cumpliendo con lo que la naturaleza del proceso de ejecución. Como dijimos al inicio, estos procesos no tienen la finalidad de discutir ni los derechos ni los hechos. Acá no vamos a discutir. Yo no voy a discutir, no, pero él no es propietario, ¿cómo le ha vendido? Señor, acá no está en discusión eso. Acá lo que se va a hacer es dar cumplimiento a lo decidido o dar cumplimiento al acuerdo. Acá no estamos para dilucidar si usted fue el propietario, si usted no es el propietario, si usted es poseedor, usted no es poseedor, eso no está en discusión. Lo único que va a hacer el juez es ordenar el cumplimiento de lo acordado, el cumplimiento de lo decidido, nada más. Ahora, doctor, una pregunta. Vayamos dentro del procedimiento al tema de la contradicción. ¿Qué pasa en este aspecto? La contradicción dijimos que solamente puede versar sobre aspectos de forma, solamente vinculado a la naturaleza del título, solamente vinculado al cumplimiento o no de la obligación, solamente vinculado a las causales de nulidad. Y en ese sentido, la contradicción, ¿qué puede originar? Nosotros sabemos que todo proceso tiene como parte neurálgica una audiencia, ¿verdad? En todos los casos que hemos visto hay audiencia, salvo en el caso del proceso cautelar. En ese caso se decide sin audiencia. Pero ¿qué pasa en los procesos de ejecución? ¿Habrá audiencia? No hay audiencia. En principio es un proceso en el cual no hay contradictorio. Es decir, las partes no van a estar frente al juez para dar sus puntos de vista o posturas sobre la pretensión del ejecutante. Sin embargo, en este aspecto, lo que ha hecho la ley es establecer de manera facultativa, que si hay contradicción, queda a criterio del juez si hay o no audiencia. Es decir, si se plantea la contradicción dependiendo el tipo, la argumentación, la clase de contradicción que se manifestó, el juez facultativamente puede convocar a una audiencia para discutir los aspectos de la contradicción, para analizar si efectivamente hay supuestos de nulidad, hay supuestos de inexigibilidad de la obligación,
hay el supuesto de cumplimiento de la obligación o hay las causales de invalidez del título de acuerdo a la ley de la especialidad, ¿no? O eventualmente, aun cuando hubiera contradicción, el juez también puede no programar una audiencia para dilucidar los fundamentos de la contradicción. En otras palabras, algunos sostienen que se rompe el principio de oralidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de un proceso siempre tenemos la idea de que hay una confrontación de carácter oral, que hay un principio llamado inmediación, donde el juez va a escuchar a las partes directamente. Pero en este caso no se produce. ¿Y por qué no se produce? Doctor, ¿no sería un proceso inconstitucional? Porque la propia Constitución, artículo 139, señala que uno de los principios fundamentales del debido proceso es la oralidad, y acá no existe. No, lo que hace el Código Procesal Civil en este caso es atender a la naturaleza del proceso. Y la naturaleza del proceso, ¿qué dice? Que estos son procesos no de carácter de mérito en el sentido de analizar conflictos fácticos o probatorios. Algunos sostienen también, Jorge Carreón Lugo sostiene, que en este tipo de proceso, por ejemplo, si yo les pregunto, doctor, ¿habrá actividad probatoria o no en este caso? ¿Por qué? Hay una cosa, la actividad probatoria tiene tres partes. El tema de las afirmaciones o las cargas, el tema de los medios probatorios y el convencimiento. Pero en este caso, propiamente convencimiento no hay. Es decir, mis afirmaciones, la carga de probar, en virtud de las afirmaciones que yo puedo decir y los medios probatorios presentados, no están orientados a convencer al juez. ¿Por qué? Porque el juez, por ley, lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Ordenar que se cumpla el contenido del título. Al juez no se le va a convencer. Yo no tengo que convencerle sobre los hechos, sobre mis pretensiones, sobre el derecho que estoy invocando. No. Acá sencillamente lo que se está haciendo es solicitar que se cumpla la obligación o el derecho contenido en el título. Nada más. Entonces, la actividad probatoria, algunos sostienen que es nula. No hay actividad probatoria. Entonces, ¿qué hay? Hay una actividad, sí, pero no de probanza. Hay una actividad de cumplimiento, hay una actividad de eficacia. ¿Por qué? Porque acá ya no hablamos de un razonamiento del juez. Hechos, medios probatorios y razonamiento. Ya no hay eso. Acá el juez no va a razonar. Acá no va a valorar. ¿Qué hace el juez? Acá el juez lo único que hace es dar cumplimiento a un título. El convencimiento ya fue determinado por la ley. Usted, señor juez, lo único que tiene que hacer es verificar si este título, si este documento tiene los requisitos mínimos. Mucho se habla, doctor, ¿qué diferencia hay entre verificar, ¿no?, y convencerse? ¿Qué es el convencimiento y qué es la verificación? El convencimiento implica un procedimiento lógico. Hechos, medios probatorios, decisión. Hay un razonamiento. Eso se llama convencimiento. Pero cuando yo hablo de verificar, ¿qué hago? Sobre una realidad que ya existe y que es indubitable y que no admite dudas ni cuestionamientos, solamente hago la verificación. ¿Y qué implica? Implica también un razonamiento en el cual se hace un análisis entre los hechos y la ley. Hechos y ley. En el otro caso no interviene la ley. En el otro caso, ¿qué interviene? Los medios probatorios. Y recordemos algo. Muchos de los medios probatorios inclusive no están regulados por ley. Pero son medios probatorios, sí. ¿Cómo se llaman? Sucedáneos. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el ámbito de la verificación, no. La verificación es hechos y ley. ¿Qué ley? Ley de títulos valores, ley de garantías mobiliarias, Código Civil, ley de arbitraje, ley de bancos,
Punto. Verifico. Hago un razonamiento entre la realidad y la ley. Se acabó. Lo otro no. Lo otro implica un razonamiento vinculado a análisis de hechos, análisis de medios probatorios y finalmente alcanzar una decisión. Si efectivamente debo declarar fundada o infundada demanda. O eventualmente improcedente, ¿no? Acá no. Acá lo único que voy a hacer es verifico este título con la ley. Si concuerda, que se cumpla. No hay más elementos de juicio de valoración. Y algunos extremistas, ¿no? No hay juicio de valoración. La autora ya no dice acá no hay juicio de valoración, porque acá no se está valorando. Acá lo que se está haciendo es dando cumplimiento. Por eso que la resolución número 1 ordena, no admite. Los demás procesos, la resolución 1 se llama autoadmisorio. ¿Cómo se llama esta resolución? Mandato ejecutivo. Una cosa es admitir y una cosa es ordenar. Yo admito, ya, vamos a iniciar la controversia, la contienda. Yo ordeno. Usted cumpla con pagar. Usted paga el crédito. Usted satisfaga la creencia. Usted realice tal actividad. Usted no realice tal actividad. Usted cumple lo decidido. Una cosa es ordenar y otra cosa es admitir. Admitir implica iniciar un procedimiento sobre dos partes. Pero cuando yo digo ordenar, significa que la otra parte a quien va dirigida la orden, ¿no?, realice una actividad o realice la entrega, ¿no?, de un bien mueble, inmueble, o un dar, o un hacer, o un hacer. Esa es la diferencia. Ahora, doctor, una cuestión. Muchos han planteado esta figura también que es importante tomar en cuenta. Si se plantea la contradicción, tiene que emitirse un auto final, que le llaman, ¿no? Doctor, una cuestión interesante. ¿Por qué en el proceso de ejecución no hay sentencia? No hay sentencia. Hay un auto final. ¿Por qué no hay sentencia? ¿Hubo un error en el código? No. No hay un error. Pero debe haber una explicación. Sí. La explicación es atender al concepto de sentencia y al concepto de auto. Los autos que resuelven, miren, ¿no?, los autos resuelven dos situaciones: incidentes y solicitudes. Todo auto resuelve esas dos situaciones. Todo incidente que ocurra, ¿incidente qué es? Un hecho. Un hecho que puede alterar el normal desarrollo de un proceso. ¿Pueden haber? Claro. Ejemplo. Destituyen al juez de la causa. Mediante un decreto no se nombra otro juez. Tiene que pedirse un auto. Eso es un incidente. Mañana yo mediante no quiera, un incendio en Alfamor y se queman los expedientes. ¿Qué pasaría? Tiene que pedirse un auto, no es un decreto, un auto. Mañana hay un paro mañana hay una audiencia y paro. No se va a emitir un decreto, se emite un auto. ¿Por qué? Porque se va a reprogramar una audiencia. Recuerden que las audiencias son impostergables, son únicas. Pero si hay un paro, hay un incidente, se reprograma. ¿Cómo se resuelve? Mediante un auto. Los incidentes son los hechos que pueden alterar el normal desarrollo de un proceso. Se murió la parte demandada. Es un incidente. Tiene que emitirse un auto. ¿Para qué? Para que se apersone la sucesión. ¿Sí o no? Lo mismo en el caso del demandante, si muriera. Entonces, esos son incidentes. Pero también hay solicitudes. Toda solicitud que se plantee en un proceso se resuelve mediante un auto. Recuerden eso siempre. Doctor, y si planteo una solicitud y me resuelven mediante un decreto,
planteen la nulidad. Porque no se puede resolver una solicitud con decreto. No se puede. Toda solicitud debe ser resuelta por un auto. ¿Por qué? Porque una solicitud debe ser decidida. Si admiten o no mi solicitud. Si procede o no mi solicitud. Si mi solicitud es estimatoria o desestimatoria. Pero en todos los casos, ¿qué es? Decisión. Y una decisión no puede ser resuelta con un decreto. Fíjense mi antemano. Entonces, ¿se acuerdan cuando al empezar la clase dije que lo correcto debe ser que se llame solicitud? ¿Por qué? Porque acá hay un auto final, no hay una sentencia. En cambio, cuando hablamos de demandas, ¿cómo se resuelven las demandas? Mediante sentencias. ¿Y qué es una sentencia? ¿También es una resolución judicial? Sí. ¿También decide controversias? Sí. ¿Y los autos? Pregunta, ¿un auto puede resolver una controversia? No. Siempre resuelve solicitudes. Doctor, pero espere, puede haber un proceso, por ejemplo, de desalojo que no concluye mediante una sentencia. Sí, puede darse. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O no puede darse? ¿O todos los procesos de desalojo concluyen con una sentencia en todos los casos? No. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ya en el proceso de desalojo llegan a una conciliación? Supongamos, ante la sentencia, el demandado le dice al demandante, ¿sabes qué? Dame 5 meses, te entrego tu bien. Ya, bacán. Vamos a un centro de conciliación. Van al centro de conciliación y llegan a un acuerdo. Que Juan Pérez se compromete a entregar el bien en 5 meses a Carlos Flores. ¿Qué haría el demandado con esa acta? ¿Qué haría? Solicitar que se ejecute el acta. No, no que se ejecute. Solicitaría la conclusión del proceso por conciliación. El juez, ¿qué hace? Aprueba la conciliación y se acabó el proceso. ¿Sí o no? ¿Y va a emitir sentencia? No, emite un auto. Pero es una solicitud. Siempre ustedes recuerden, toda solicitud se resuelve mediante autos. No hay sentencia. En ese caso concreto de ese desalojo, no va a haber sentencia, va a haber un auto. ¿Y el auto qué va a decir? Se da por concluido el proceso de desalojo en mérito a la conciliación celebrada entre las partes y aprobada por el órgano jurisdiccional. Se acabó. Y no hay sentencia. Y en ese caso yo ordenaría que le entregue el inmueble. No, pues ya hay la solución, pues. Ya está la Claro. conciliación. Ya está, la solución está en la conciliación. Cinco Pero meses, 5 meses. concilian, pero no entrega. ¿Ya qué tienes que hacer después? Ya ejecutar la... Ejecutas el acta. La ejecución. Después de los 5 meses, después de los 5 meses. Es que recuerda algo. Ojo, no se olviden, ¿no? La sentencia fundada no determina que mañana me van a entregar o mañana se va a dar eficacia a lo decidido. Yo tengo que hacer un proceso de ejecución. Yo tengo que darle cumplimiento a dicha sentencia. Igual va a ocurrir, pues si el juez está concluyendo el proceso, ¿por qué? Porque ya la parte mandada, bueno, ya aceptó, bueno, pues no le he entregado, pero me comprometo a entregarle, y la otra parte está de acuerdo, se acabó. El proceso busca la solución del conflicto. Ahora, la solución del conflicto se puede dar por una sentencia o por un acuerdo entre las partes. Y la conciliación puede darse extraprocesal o intraprocesal, en el proceso mismo. Puede dar, es válido esa situación. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo va a concluir? En estos procesos de ejecución, culmina con un auto. ¿Y por qué no con la sentencia para responder? Porque la sentencia siempre va a manifestar aspectos fácticos y probatorios. ¿Y qué hemos dicho el día de hoy? Acá no hay ni valoración de aspectos fácticos ni valoración de aspectos probatorios. Por consiguiente, no puede haber sentencia. Ustedes en su lenguaje no pueden decir, vamos a ver la sentencia en el proceso de hipoteca, porque no hay, no existe. Lo que hay es un auto final. Hay un auto que puso
punto final o que concluyó el proceso de ejecución. ¿Cómo se llama eso? Auto final. ¿Por qué no puede llamarse una sentencia? Porque en ese auto final no se ha resuelto ni aspectos fácticos o de hecho, ni tampoco aspectos probatorios. No hay. No existe eso. Lo único que el juez hace es, habiéndose verificado los presupuestos necesarios del título materia de ejecución, se ordena al ejecutado que pague, que entregue, que haga. Punto. Nada más. Ahora, ¿cuál es la controversia en este caso? Doctor, contra ese auto final sí se puede impugnar. Obviamente que sí. Toda decisión jurisdiccional es impugnable. Es un derecho fundamental a impugnar. ¿Qué medio impugnatorio procede contra un auto? Apelación. Contra los autos procede recurso de apelación. Ahora la pregunta es, ¿el auto será con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo? ¿La regla cuál es? Todos los autos o resoluciones jurisdiccionales que son materia de impugnación en los procesos de ejecución son apelables sin efecto suspensivo. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si hubo contradicción? Miren, y eso lo dejo a que ustedes lo comprueben en un proceso, en el día a día, analicen, investiguen y demás. Si no hay contradicción, el auto final solamente está orientado a manifestar que se cumplen los elementos básicos del título y se ordena su cumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando hay contradicción? Cuando hay contradicción, el auto final se pronuncia sobre la contradicción, no se pronuncia sobre el título. Lo que hace el auto es declarar, porque es una sentencia de carácter declarativa, declara que la contradicción no fue suficiente. ¿Para qué? Para desvirtuar la inejecutabilidad del título, porque no precisó en qué consistió el cumplimiento de la obligación, o porque no manifestó los elementos necesarios de validez del título. Ahora yo me pregunto, contra ese auto que resolvió la contradicción, que se declaró infundada la contradicción, ¿procede recurso a apelación? Claro, procede recurso a apelación. Ahora la pregunta es, en ese caso la apelación será con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Esa es la controversia. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. En este caso solamente el auto es de la contradicción. Claro. Con efecto suspensivo. Bien, en este caso, y seguramente en los materiales que tienen y que en la sesión que hemos hecho de jurisprudencia en este caso, en procesos, en los plenos jurisdiccionales en este caso, hay un pleno que se ha pronunciado en este aspecto y dice lo siguiente, que tratándose que en los procesos de ejecución hubiera habido contradicción, la apelación sea con efecto suspensivo, y que si en el proceso no hubo contradicción, la apelación sea sin efecto suspensivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el caso de que ustedes tengan que defender a los ejecutados, no pueden dejarse de contradecir, porque si no se contradice, la consecuencia es que su apelación va a ser sin efecto suspensivo y el proceso va a continuar. Y si hubiera contradicción, la consecuencia de la apelación sería con efecto suspensivo y evitaría la continuación de la ejecución. Doctor, pero ese pleno no es vinculante. No.
es un pleno jurisdiccional distrital. Es decir, no es de carácter vinculante a nivel nacional, pero les puede servir a ustedes como fundamento para cuando apelen, soliciten que el efecto de la apelación sea con efecto suspensivo, pero siempre y en cuando hubieran planteado la contradicción. Si no se planteó la contradicción, sencillamente en ese caso no van a poder evitar la ejecución del título, ¿no? Ahora, ya por efectos del tiempo, miren, un aspecto para mí dentro de los procesos de ejecución, al margen de las letras de cambio, disculpen, de los títulos valores, lo que me interesa ver es el tema de la ejecución de garantías y concretamente el tema de la hipoteca. ¿Qué pasa en el tema de la hipoteca? Miren, nosotros sabemos que para que se lleve a cabo la hipoteca tiene que llevarse a cabo la tasación. Ustedes saben que puede existir una tasación de carácter convencional. Es decir, al momento de celebrarse la hipoteca, las partes pueden pactar una tasación de carácter convencional. Es decir, las propias partes asumen cuál es el valor del bien inmueble sujeto a garantizar el monto de la obligación. Pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir que entre el momento que se celebró la hipoteca y el momento en el que se va a llevar a cabo ya la ejecución forzada, es decir, cuando ya se va a llevar a cabo, cuando se va a dar a cabo el remate propiamente del bien, haya pasado un determinado tiempo razonable y prudencial. ¿Qué es esto de tiempo razonable y prudencial? La ley no establece un plazo, no establece años, establece criterio de razonabilidad. ¿A qué razonabilidad? Nosotros debemos entender lo siguiente, que en el ámbito jurisdiccional, disculpen, en el ámbito real, los bienes comercialmente cada año elevan su valor. En el Perú los bienes no se desvalorizan, al contrario, incrementan su valoración. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que ya han ocurrido 5 años desde la celebración de la hipoteca y el valor que se fijó convencional al bien, supongamos que haya sido 200.000 soles. Ese bien, luego de 5 años, ya no tiene un valor de 200.000 soles, vale mucho más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente: el ejecutante va a querer que se lleve a cabo la ejecución con la tasación convencional. Y los ejecutados lo que van a querer es cuestionar dicha tasación. ¿Por qué? Porque la realidad demostraría que el valor convencional del bien es mucho mayor. Disculpen, que el valor real del bien es mucho mayor que al valor convencional. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que necesariamente tenga que aplicar, mejor dicho, tenga que realizarse la tasación del bien. Doctor, y una pregunta. Estos tasadores, ¿no?, deberán fijar, obviamente, un nuevo valor del bien. En el caso hubiera una tasación convencional. Y en el caso no hubiera una tasación convencional, el juez, el juzgado, ordenará de todas maneras que se practique la tasación del bien. Doctor, y una pregunta, ¿y yo puedo, si yo no estoy de acuerdo con la tasación del bien, yo puedo observar la tasación? Sí. Es un derecho, en este caso, del ejecutante, a poder observar en el sentido de cuestionar el valor asignado por los tasadores. Doctor, ahora, se hace la tasación, se cobra el traslado al ejecutante, al ejecutado. El ejecutado puede observar el valor de la tasación, sí. Y el juez tendrá que aprobar la tasación, sí. Pueden pasar dos cosas: que atendiendo a la observación, el juez ordene una nueva tasación,
o que sencillamente apruebe la tasación del bien. Contra ese auto que aprueba la tasación del bien, puede plantearse recurso de apelación. Ahora la pregunta es, doctor, contra el auto que aprueba la tasación del bien, la apelación, ¿con qué efecto se concede? Vayamos a la regla. ¿Qué dice la regla? En los procesos de ejecución, los recursos de apelación son concedidos sin efecto suspensivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo apelo el auto que aprobó la tasación del bien, el procedimiento de remate va a continuar. Pero ¿qué puede ocurrir o qué ocurre en la realidad? ¿O qué puede ocurrir después? Yo les pongo un escenario real, un caso real. Supongamos que tenemos a Juan y a Pedro y estamos en etapa de ejecución forzada. Se ha iniciado el procedimiento de remate, se aprueba la tasación y Pedro apela el auto que aprueba la tasación. Se concede sin efecto suspensivo. Se aprueba la tasación, se nombra martillero, se hacen las publicaciones y se convoca a fecha para remate del bien. Se lleva a cabo el procedimiento de remate y en dicho procedimiento se adjudica un tercero. Cuando ya se produjo el acto de remate y ya se adjudicó un tercero el bien, la instancia superior en apelación declara fundada la apelación y que se vuelva a practicar una nueva tasación. La pregunta está, ¿qué ocurriría con todo el proceso? Con todo el procedimiento. ¿Y qué ocurre con el adjudicatario? ¿Qué opinan? ¿Puede darse? Claro. El caso que yo les estoy narrando se dio en mi caso. Presentamos una apelación y cuando ya hubo adjudicación, yo fui al acto de remate y una persona se adjudicó un bien.